Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por tu amor y tus infinitas misericordias que tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y amado Jesús, Señor, gracias por ser, Señor, nuestro Salvador, por hacer esa obra de amor en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos limpies con tu sangre preciosa, Señor, de toda injusticia, de toda maldad, de todo pecado, Señor. Y lávanos, Señor, con tu agua pura, Señor, de toda contaminación de nuestros ojos, Señor, de nuestros oídos, Señor. Y gracias, Señor, porque podemos entrar confiadamente, Señor, al lugar santo y al lugar santísimo a través de tu sangre, Señor. Gracias por abrir ese camino nuevo y vivo al Padre, Señor. Gracias porque no había camino. Gracias, amado Jesús, Señor. Gracias, Señor. Y pedimos, Espíritu Santo de Dios, Señor, seas tú dirigiendo, Señor, esta palabra, Señor, que te nació en tu corazón, Señor. Padre Santo, Espíritu Santo, guía esta palabra, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Señor, guíala, Señor, y que tu palabra sea glorificando tu nombre, Señor, que corra, Señor, que corra como esa agua, Señor, para los sedientos, Señor, los hambrientos, Señor, para los necesitados de ti, Señor, porque cada día, Señor, reconocemos que necesitamos tanto de ti, que somos solo barro, Señor, pero tú, en tu amor, Señor, utilizas esos barros para manifestar tu amor, tu gloria, Señor. Oh Padre Santo, que esta palabra, Señor, sea edificando, Señor, sea exhortando y sea consolando a todo el que la oiga, Señor, y haciendo volver los corazones a ti, Señor. Oh Padre Santo, Señor, aquí ponemos esta palabra, Señor. Y gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo a todos. Me llamo Xiomara Ramírez, de Iglesia Roca de Agua Viva, para el servicio de ustedes. El Señor me dio esta palabra de la fe santísima y pues la voy a compartir con ustedes. El Señor me está dando esta oportunidad y que sea de bendición para todos. Vamos a Hebreos 11:1-3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Ahí podemos ver que la fe es la certeza, o sea, tenemos un conocimiento. Y esa certeza nos la dio Dios a cada uno, nos dio una porción de fe para creer en el Hijo de Él, para poder recibir esa salvación, esa certeza es la que nos sostiene, esa promesa, y hemos creído aún sin ver, porque está impreso en nuestro espíritu. Vamos a Romanos 18. Más que dice: cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces aquí podemos ver, hermano, que por fe nosotros recibimos esa salvación, no por obra, ¿no? Entonces ahí vemos que la fe es la puerta de entrada al reino. La fe es la puerta de entrada para recibir nosotros esa salvación. Por la fe sabemos que el Señor nos ha perdonado. Todo eso lo echó al fondo del mar, que nos ha revestido de Él, que nos cambió un corazón de piedra por un corazón de carne, que nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Por fe hemos recibido todo esto. Y esa fe está en base también a las promesas que recibimos por el Padre de la fe, que es Abraham. Vamos a Santiago 2, 23 dice. 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfecciona por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Entonces ahí podemos ver de que nosotros creímos y por eso hablamos. Y nadie dice a Jesús Señor sino por el Espíritu. Entonces la fe se manifiesta cuando nosotros también hablamos, se pone por obra, ¿no? Como podemos ver, por fe entramos también al lugar santo y al lugar santísimo por medio de Jesús, ¿no? Entonces ahí vemos, pero el Señor necesita, hermanos, que crezcamos en la fe. Entonces vamos a 1 de Pedro 1, del 3 al 9. Una esperanza viva, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Gracias, Señor, que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, y obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oh Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, porque por medio de tu Hijo, Señor, hemos recibido esta salvación tan grande, Señor, que podamos valorar esta salvación, Señor, que nuestros hermanos sepamos todos
el amor con como tú nos has amado, Señor. Oh Padre Santo, te damos gracias, Señor, por todas estas promesas, por tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que nos ayuda a seguir hacia adelante, mirando hacia el blanco, Señor, hacia el invisible, Señor. Gracias, Señor. Padre Santo. Entonces vamos a ver cuáles son los obstáculos que debemos pasar para crecer en fe. En Génesis 3, en el 8 dice: y oyeron la voz de Yahvé, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahvé, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Yahvé, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Entonces ahí podemos ver cómo nos implantó por medio de la desobediencia, por el pecado, vino miedo. Ellos se escondieron. Entonces el miedo es un obstáculo para nosotros, y el pecado para nosotros no crecer en esa fe, porque el miedo nos aparta de Dios, ¿sí? El pecado produce miedo por la consecuencia. Ellos se escondieron. Entonces, uno es el miedo y el pecado, de los obstáculos que tenemos que vencer para crecer en fe. Entonces vamos a ver cómo el miedo a través de muchos en la Biblia no dejaron recibir la bendición que Dios tenía para ellos, ¿no? También podemos ver que se recibe esa enseñanza, ¿no? La desobediencia al mandamiento abrió nuestros ojos, sabiendo el bien y el mal, y esto produjo miedo a las consecuencias del pecado. También había una palabra que el Señor dijo: morirán, y se produjo una muerte, pero espiritual. O sea, muerte quiere decir separación, ¿sí? Entonces hubo ese miedo a la muerte, ¿no? Ahí vemos cómo el miedo nos puede también descalificar de las promesas que Dios tiene para nuestra vida, y el pecado, ¿no? Porque el pecado se produjo miedo porque había una consecuencia que el Señor dijo que si comieran de ese árbol morirían. Entonces, la desobediencia al mandamiento produjo miedo porque había una consecuencia, el miedo a la muerte. En Primera de Reyes dice 19, Elías huye a Oreb. Dice: acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como lo de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Yahvé, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó
y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Yahvé la segunda vez lo tocó, diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches, hasta Horé, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Yahvé, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Yahvé. Y he aquí que Yahvé que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Yahvé, pero Yahvé no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Yahvé no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Yahvé no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Yahvé, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Yahvé: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Asiria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel de Mejolat, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escape de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Hermanos, aquí podemos ver cómo él fue destituido de su llamamiento, porque el enemigo te puede decir: te voy a matar, pero es en el día y en el tiempo que el Señor va a permitir. Entonces él se dejó llevar por el miedo, dejó todo tirado, y él acababa de matar a 400 profetas, y el miedo lo invadió, habiendo pedido a Dios, y vino fuego del cielo y consumió el agua que había alrededor de ellos. O sea, él hacía la obra de volver los hijos a Dios, porque se habían olvidado de Dios, y tenían 400 profetas sirviendo a Baal. Entonces el miedo lo hizo destituirse de su llamamiento, de lo que el Señor tenía para él. Entonces dice que él ungirá a Eliseo, y dice 7,000 no han doblado rodilla. Entonces ahí podemos ver cómo el miedo a la muerte nos puede destituir de nuestro llamamiento. También podemos ver, ese es el que vimos, es el miedo a la muerte. Ahora el miedo al hombre. Vamos a 1 Samuel 13, del 8 al 14. Dice: y él
esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, y aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Yahvé. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Yahvé tu Dios que él te había ordenado? Pues ahora Yahvé hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Yahvé se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Yahvé ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Yahvé te mandó. Entonces ahí podemos ver cómo él, por el miedo al pueblo que se le estaba yendo, porque los filisteos estaban tomando poder, entonces él hizo holocausto. Él no podía hacer eso, tenía que ser el sacerdote. Entonces ahí violó el mandamiento, pero él se dejó llevar por el miedo al pueblo. Entonces ahí podemos ver cómo por el miedo al hombre podemos dejarnos llevar y no saber manejar nuestras emociones y tenerle más miedo al hombre que a Dios. Entonces este hombre fue destituido de ser rey por no obedecer. También hay esta palabra porque él también desobedeció el mandato de que no podían coger nada de esos territorios donde ellos vencieron. Entonces Samuel le dice aquí en Primera de Samuel 15:22. Y Samuel le dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahvé, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces la desobediencia a los mandamientos de Dios, hacer nuestra voluntad, nos desechan también de lo que el Señor tiene con nosotros. Hermanos, mire tan tremendo lo que es el que dirán, y que tenemos que vencer eso, ¿no? Entonces el Señor ya lo había desechado como rey y le dice, él pide perdón, llora y todo, pero aquí dice que perdone su pecado y vuelve conmigo para que adore Yahvé. Y dice Samuel, respondió a Saúl: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Yahvé, y Yahvé te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Yahvé ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta.
Y él le dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Yahvé tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Yahvé. Entonces ahí podemos ver el que dirán. Él no lo superó, aún perdiendo el reinado. Podemos ver cómo tenemos que renovar nuestra mente y comenzar a tomar las promesas de Dios, y aún no el que dirán, hermanos, porque eso uno puede actuar influido por el miedo al hombre, por muchas cosas que se mueven allí, para que uno no vaya a ser destituido, uno no vaya a no salir aprobado. Vamos, hermanos, a Mateo 19, del 16 al 26. Entonces, el joven rico dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo: ¿cuáles? Y él le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Ahí podemos ver cómo el amor al dinero también nos puede destituir del llamamiento que tiene Dios para nosotros. Ahí podemos ver que ahí Él estaba diciendo: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y no se quiso negar. Entonces podemos ver cómo podemos ser destituidos por nuestros pensamientos, por todo lo que hay. Hay una palabra que dice: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Él atesoraba en su corazón las riquezas más que la salvación. Entonces tenemos que mirarnos, esculcarnos qué tenemos que nos pueden hacer desertar de nuestra salvación, de nuestro llamamiento, de todo lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a Génesis 25, del 27 al 34. Dice: Esaú vende su primogenitura, y creciendo los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de este guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su
primogenitura. Entonces Jacob dio a Saúl pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces ahí podemos ver cómo, como dice que nosotros tenemos que ser probados. Si el hambre te hace desistir del amor a Cristo, ¿sí? Si el hambre puedes hacer cosas ilícitas, entonces ahí podemos ver cómo el hambre puede influenciar. También podemos ver cómo Jesús fue tentado en el desierto cuando él tuvo 40 días que no había comido nada, y le dijo el enemigo: convierte esas piedras en pan. Y Jesús le rebatió esa palabra, ¿sí? Le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces podemos tener muchas situaciones, porque el Señor también necesita mirar qué tenemos en el corazón. El Señor dice: nos llevaré al desierto para ver qué hay en sus corazones. Entonces en el desierto sale el miedo, puede haber hambre. Entonces, a ver qué sale de nuestro corazón. Por eso nuestra fe tiene que ser probada. También podemos tener miedo a una enfermedad. También podemos tener miedo a la persecución, ¿sí? Podemos ver cómo David fue perseguido por Saúl, porque el Señor lo ungió como rey, y Saúl no quería que él fuera rey, y él ya no tenía el Espíritu Santo, o sea, se le retiró el Espíritu Santo de él, ¿no? Entonces Saúl persiguió durante como muchos años a David, y ahí es donde en esa persecución David crece en fe, porque el Señor lo guarda, y él ya había sido ungido, y podemos ver de que en esa persecución él aclama a Dios, y salen esos salmos tan hermosos que son los que estamos leyendo, los que nos fortalecen. Entonces en esa persecución nosotros también podemos, así como fue perseguido pues por la amenaza de Jezabel Elías, pero vemos cómo David fue procesado en la persecución para crecer en esa fe, ¿sí? El Señor siempre lo guardó, pero podemos ver la persecución de David para ministrarnos en nuestra vida, porque él estaba con su Santo Espíritu de Dios, y eso lo fortaleció y lo ayudó a sostenerse para ser salvado de todas esas persecuciones, y hasta que le llegó el momento dado de posicionarse como rey de Israel, ¿no? Vamos a Mateo 26 del 69. Pedro niega a Jesús. Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir
y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Ahí podemos ver cómo el miedo a la muerte podemos negar a Cristo. Nosotros más adelante pues van a ser esas tribulaciones y nos van a poner en esas situaciones, entonces tenemos que irnos preparando. Si tenemos miedo a la muerte, podemos negar a Cristo. Entonces, ahí podemos ver cómo podemos perder la salvación. Aún hay una palabra que el que salva su vida la perderá, y el que la pierde por mí la hallará. Entonces, para que pues tengamos en presente eso, ¿no? Vamos a Santiago 1, de 6 al 8. Dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que era arrastrado por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Podemos ver aquí que la duda nos puede también descalificar del llamamiento, podemos apartarnos y dejar en todo tirado. Entonces tenemos que mirar qué dudas tenemos y fortalecernos por medio de las promesas, por los mismos testimonios que ha hecho Dios en nuestras vidas, y afirmarnos, establecernos más y cada día más en Él, o sea, derribando todas esas cosas que nos pueden venir como dardos a querernos robar la paz, el gozo y su justicia, ¿no? Vamos a Santiago 1, de 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? En esas pruebas sale también la duda. Entonces aquí dice lo que acabamos de decir de doble ánimo y todo eso. Entonces, ¿cómo podemos desertar por la duda de las promesas, de lo que el Señor ha hablado en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo podemos desertar por la duda, no? Y Él también nos dice que como cristianos vamos a padecer. Vamos a 1 de Pedro 4. Vamos a Mateo 14, del 22 al 33. Jesús anda sobre el mar, dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca y delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, oiga, tuve miedo
tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Entonces mire que la duda nos puede hundir, hermanos. Tenemos promesas sobre nuestros hijos. Por eso cuando usted está viendo lo que vea y usted le da entre aflicción, dolor, saque eso, ponga la mirada en la promesa y cómo el Señor nos va a cumplir la promesa. Agárrela, no se deje desmayar por lo que ve ni lo que oye. Entonces él dice que Pedro vio los vientos, ¿sí? Sí, mire cómo él se dejó afectar, ¿cierto? Por los vientos, el fuerte viento, y tuvo miedo. Entonces, no nos podemos dejar vencer por lo que veamos y que oigamos, porque tenemos que aprender, hermanos, a caminar en el Espíritu, a decirle al Espíritu Santo: ¿qué hago? Ayúdame a acercarnos más a Él, porque el enemigo siempre va a querer derribar lo que Dios tiene en tu corazón, esa semilla de fe. Y aún el Señor dice que nuestra fe debe ser como ese granito de mostaza. Vamos a Mateo 17 del 14 al 20. Jesús sana a un muchacho lunático. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús el demonio, el cual salió del muchacho. Y éste quedó sano desde aquella hora. Y viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Hasta el 20. Entonces la fe no hace, nosotros, la fe accionan las bendiciones, la fe accionan las promesas, la fe es el motor de todo, hermanos. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. ¿Sí? Sin fe es imposible agradar a Dios. Bueno, vamos a Mateo 9:24. Y en Mateo 9:24 dice: y les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Esto es sobre la hija de Jairo, que él sanó, que ella murió. Cuando la gente había sido echada fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. O sea, de él se burlaron. De él se burlaron, dice. Dice, aquí dice cuando él dice: si no duerme, y se burlaban de él. Entonces él echó afuera. Hermanos, tenemos que echar fuera a los burladores. Que personas o pensamientos también pueden venir de que uno no puede. O sea, el enemigo siempre te va a querer amedrantar para que no hagas la obra. Y la fe necesita crecer, la fe necesita pasar por encima de los burladores,
¿sí? Entonces ahí podemos ver que Jesús sacó a esos burladores de allí y dejaron nomás al padre y a la madre, y ahí podemos ver que los sacó. Vamos a Primera de Samuel 17 del 28 al 30. Y del Samuel 17, Primera de Samuel 17 del 41 al 44. Y oyendo hablar Eliab a su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Vamos a Primera de Samuel 17, 28 y dice: Y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Entonces él había dicho David. Entonces habló David en el 26, dice: a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incursizo para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Entonces le llevaron estas palabras al rey Saúl, ¿no? Entonces le refirieron delante de Saúl las palabras que Saúl dijo, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incursizo será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: ya ve que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y ahora Yahvé esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David
y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David con sus dioses. Dijo pues el filisteo a David: Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, 3 cosas. Mas yo vengo a ti en el nombre de Yahvé de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y Yahvé te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y todo Israel sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Yahvé nos salva con espada y con lanza, porque de Yahvé es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. Entonces, acontece que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle. Entonces ahí vemos cómo David supera todas esas, primero la burla, o sea, primero el menosprecio del hermano, que le dice que viene a ser él aquí, que él debe estar es con las ovejas. Después le dice de que él es soberbio y que hay malicia en su corazón. Ahí le está diciendo cosas que él no tiene, porque él fue por mandado por su padre. Él obedeció a lo que le dijo su padre. Entonces, él tuvo que pasar por encima de ese menosprecio, de un vituperio, porque le dice que por la malicia, y yo conozco tu soberbia. Y también él dice también el menosprecio del gigante, que le dice: yo soy un perro para que vengas a mí con palos. Entonces ahí podemos ver y cómo con la boca, mire, es que el enemigo siempre te va a querer menospreciar, oprimir, para que tú no te levantes, pero tú tienes que pasar por encima de todo. El mejor ejemplo de poder crecer en esa fe, también el Señor aquí muestra que lo adiestra. Él dice que Él fue adiestrado con el león, con el oso. Entonces hay un adiestramiento, o sea, hay un crecimiento en fe, y que el Señor estaba con Él. Entonces nosotros hemos tenido cosas a través de nuestras vidas que nos han querido oprimir, menospreciar, vituperar, aún escupir, nos pueden escupir, y todo eso para menospreciarnos, pero ahí hemos salido adelante nosotros. Entonces son procesos que necesitamos crecer en fe y pasar todos esos obstáculos, porque nuestra fe tiene que ser probada, así como se decía, para ver que si nos quedamos allí o superamos esas cosas.
Vamos a ver la parábola de la semilla de mostaza. Dice, otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahí podemos ver cómo el Señor siempre refiere que nuestra fe debe crecer como el granito de mostaza, ¿no? Entonces, por todo medio de esas pruebas, esos procesos, pasando por encima de los miedos, las dudas, la incredulidad. También hay una parte donde el hijo del lunático le dice, ayúdame a mi incredulidad. Entonces, cuando usted supera ese miedo, esa incredulidad, esa duda, entonces va creciendo en fe. A eso nos quiere llevar el Señor a todos. Porque esta palabra se dio por la fe santísima que está en Judas 1, 17 al 23. Dice, amonestaciones y exhortaciones. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueran dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. De allí salió esa palabra de la fe santísima de Judas, ¿no? Ahí dice, a algunos que dudan, convencerlos, a otros salva, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces ahí podemos ver de esa fe santísima todo lo que ha salido. Entonces vamos a ver los niveles de fe, porque el Señor hizo varios milagros y se manifestó su fe en diferentes formas. Entonces vamos a Lucas 7 del 1 a 10. Jesús sana al siervo de un centurión. Dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno de que le concedas esto porque ama a nuestra nación. Y nos edificó una sinagoga, y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será salvo. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces vemos que la fe, él sabe que tiene autoridad y estaba sujeto a autoridad porque él era un centurión, ¿cierto? Entonces él dijo, di la palabra. O sea, si el Señor te dice, sea sano por medio del Espíritu Santo, y puedes decir, está sano, es la palabra de Él, y uno puede estar a kilómetros de un sitio por teléfono. El Señor ha hecho milagros, hermanos. Yo he visto la mano del Señor así.
entonces es creyendo, porque en lo espiritual no hay límites. Por ejemplo, nosotros tenemos distancias, ¿cierto? Pero en lo espiritual no hay límites, ¿sí? Uno puede orar por un enfermo aquí, por ejemplo, en el centro y estar en el oeste de Cali y llegar la sanidad hasta allá, ¿sí? Entonces esos son niveles de fe, de que la persona crea que está recibiendo y le crea a Dios, y el que está orando también cree que el Señor lo va a sanar. Entonces son niveles de fe que vamos mirando, ¿no? Que vamos mirando. Vamos a Lucas 8:40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo: Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús les dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Entonces ahí podemos ver la fe que tenía esa mujer y extrajo poder del Señor Jesús y recibió su sanación. Entonces ella tuvo que pasar por primero el menosprecio, por un mandato, porque la mujer que tuviera menstruación era impura, y ella pasó por encima de todo eso y tocó el manto. No lo tocó a él, el manto nomás, hermano. Entonces, cuando usted acciona en fe y cree, la fe se vuelve efectiva, la fe se vuelve un hecho, ¿sí? Y pasar por encima de todos los argumentos, de todos los menosprecios, de todo lo que usted tenga, el Señor actúa el milagro, actúa la bendición, actúa la sanidad, ¿sí? Entonces, esos son niveles de fe. Vamos a otro nivel de fe. Vamos a Mateo 15:21, la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: ¿no está bien tomar el pan de los el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hermanos, aquí podemos ver cómo ella pasa por encima de los obstáculos, porque era para los hijos de Israel y ella era una cananea, o sea, venía las ovejas perdidas de Israel, y ella pasó por encima, y aún dice: aún de las sobras de las mesas los perrillos comen, ¿cierto?
Entonces ahí hubo una humillación y que decía que podía recibir esa migaja de él, porque ella conocía el poder de Jesús. Entonces ahí podemos ver esa fe, ¿no? Por encima de la humillación, ella se tuvo que humillar, ella se tuvo que quebrantar, ¿no? Hermanos, el Señor mostraba una visión en la mañana y que habían pocas personas tiradas sobre la tierra y con las cruces a un lado y como moribundas, ¿no? Y entonces después mostraba una persona que se sostenía por la cruz. O sea, el Señor mostraba todo eso y que esas personas que estaban moribundas vomitaban y que eso que vomitaban se alimentaba la tierra y producía como unos repollos. Entonces está sobre la cruz, o sea, el Señor está invitándonos a tomar esa cruz cada día, a negarnos y seguirlo. Entonces es a practicar la palabra, a derribar todos esos argumentos, toda esa altivez que se levanta en contra de su palabra, a no hacer más nuestra voluntad, a querer agradarlo a Él, porque si no nos negamos a nosotros mismos, pues vamos a estar carnales. Y el Señor dice, los carnales no heredarán el reino de Dios. Entonces tenemos que estar vigilándonos, así como el Señor dice que el diablo está como león rugiente mirando a quién devorar. Entonces miremos que estemos caminando y obedeciendo a la palabra, porque el Señor dice, el que me ama guardará su palabra. Entonces guardarla es ponerla por obra, porque si no, pues vamos a ser descalificados, podemos perder esta salvación tan grande. Entonces sigamos caminando, mirando hacia el invisible, mirando a Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Entonces, para avanzar y seguir caminando en el Señor, ¿no? Por todas esas pruebas que vamos a ser pasados, estamos siendo pasados. Entonces vamos a Primera de Pedro del 4 al 12 y Primera de Pedro 5 al 6. Hermanos, necesitamos ser procesados. Entonces dice así, padeciendo como cristianos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüente, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y en Primera de Pedro 5 del 6 dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna
en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor, porque tú, Señor, nos corriges, nos consuelas, y nos edificas y nos sostienes con la diestra de tu justicia. Señor, gracias por sostenernos y por tu fidelidad, Señor, y anhelamos tu venida, Señor, que podamos estar todos, Señor, todos delante de ti, irreprensibles, sin mancha y sin arrugas, Señor, con esa genética tuya, la genética del carácter tuyo, Señor, para ser aptas como novias, para casarnos contigo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que esta palabra entre, Señor, y sea fortaleciéndonos, afirmando y estableciéndonos cada día más en ti. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios los bendiga, hermanos. Un abrazo.